Bueno, y uno de los temas prioritarios que debe atender el nuevo gobierno es precisamente la contingencia y la atención que el gobierno debe dar al fenómeno del niño, la población. Necesitamos liderazgo e ideas claras para saber qué hacer en medio de una situación que en los próximos meses puede ser difícil para el país. Precisamente hemos invitado esta mañana al capitán de fragata Giacomo Morote, de la Marina de Guerra del Perú, a quien le damos la bienvenida. Giacomo, gracias por acompañarnos, gracias por venir esta mañana. Porque queremos hablar del niño costero y del niño global. ¿Qué va a significar desde el punto de vista de lo que el mar nos está diciendo? Y aquí nuevamente le doy la bienvenida a Giacomo, si nos puede informar qué es lo que el mar peruano ya está señalando, primero sobre el niño costero y luego sobre la amenaza mayor. Gracias. Pedro, muy buenos días con todos los televidentes. Es un gusto estar aquí para reafirmar el compromiso de la Marina de Guerra del Perú y la Dirección de Hidrografía con respecto al monitoreo de las condiciones del mar. Y para ello hemos traído este gráfico que nos permite diferenciar cuál es el desarrollo, como bien lo has comentado, del fenómeno del niño global, que ya las agencias internacionales y el Comité Nacional de Estudio del Fenómeno del Niño, en su último comunicado, ha indicado que hay una evolución constante de este fenómeno y lo mismo con el desarrollo del niño costero. Las diferencias básicamente son en el desarrollo espacial del evento. El niño costero tiene una influencia del calentamiento del mar, capitán, con total confianza. específicamente a nivel regional, frente a Ecuador y frente a Perú, y también una influencia frente a Chile. En cambio, el niño global desarrolla un calentamiento del mar principalmente en el Pacífico Central. Y esto trae obviamente efectos o consecuencias diferentes. Y es importante que la población sepa de que el clímax o el punto de quiebre de este evento se desarrolla recién a partir del mes de diciembre hasta el mes de marzo. Es decir, estamos a tiempo, capitán, de tomar previsiones, de exigirle al gobierno que tenga ideas claras y tome medidas de contingencia, obras que son necesarias muchas veces para evitar lo que ocurre en nuestro país cada vez que tenemos mucha lluvia, cada vez que tenemos incluso mareas altas. ¿Por qué? ¿Estos dos fenómenos son simultáneos o primero se agota el niño costero y luego vendrá el niño global hacia fines del año? Bueno, prácticamente se van a desarrollar de forma simultánea y esta es la característica particular de este evento que se está desarrollando este año y que ha puesto los focos no solamente del Perú, sino del mundo. Por eso quiero mostrarles la siguiente lámina, porque has comentado un tema muy importante y es las medidas de mitigación y prevención. Y también no olvidemos de que hay un punto muy importante que es el desarrollo económico del país, que está asociado principalmente a la agricultura y al recurso biológico en el mar, que es la industria pesquera. Capitán, la pantalla es toda suya, por favor, porque veo que son varios mensajes que creo que es importante que usted pueda explicar. Para comenzar, viendo los efectos del Pacífico Central, es decir, el niño global, este calentamiento en el Pacífico Ecuatorial genera una alteración en el mundo. Es decir, el clima va a cambiar. En algunos lugares se va a intensificar eventos de lluvia o en algunos lugares se va a intensificar eventos de sequías. Eso es importante tenerlo en cuenta y principalmente en el Perú se desarrollan situaciones de sequía en la parte sur del país con respecto al niño global. Y con respecto... Es decir, perdone, que mientras es muy probable que tengamos lluvias en la zona norte y sequía en la zona sur. Es correcto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el evento se va a dar de manera simultánea. Entendido. Y el niño costero, como bien lo has mencionado, tiene lluvias intensas en la costa norte y centro del país, un incremento de la temperatura del mar y del aire que va a hacer de que mitigue un poco los efectos, en este caso del invierno que estamos viendo, que es un invierno bastante distinto. Invierno cálido, como lo llamó el Sename. Es correcto. ¿Por qué? Porque la influencia del mar, el mar es el termómetro natural o es el regulador de la temperatura y todo lo que pasa en el continente. ¿Cuántos grados por encima de lo habitual a esta época del año, fines de julio, inicios de julio? Ya estamos teniendo aproximadamente 1.5 a 2 grados por encima de la media. Hay que tener en cuenta que acá ahorita es una lucha constante entre la influencia que está comenzando a sentirse del invierno que comenzó este 20 de junio y la influencia del evento que ya viene en desarrollo. 1 o 2 grados suena muy poco, pero en realidad altera todo un ecosistema y altera el clima, afectando a agricultura y otros campos, como ha señalado, la pesca incluso. Lo dejo continuar, capitán. Sí, y uno de los eventos, como bien has mencionado, la pesca. La pesca está indicada de acuerdo al Comité ENFEN
que la anchoveta, que es uno de los recursos más importantes de industria pesquera, está profundizándose y corriéndose más al sur. ¿Por qué? Porque es una especie que busca aguas frías. Y otro tema importante que lo vamos a ver más adelante es que el fenómeno del Niño trae consigo un incremento del nivel del mar que intensifica los eventos de oleajes anómalos, que es uno de los puntos que vamos a tratar más adelante. Una consulta más, abriendo además la discusión para Liz y Fátima, que nos acompañan aquí, que también deben tener algunas preguntas, pero cuando señala cambios en los patrones de precipitación me suena a mí al tema de lluvias. Por supuesto. ¿Esto va a cambiar en el sentido de que va a llover incluso en épocas donde usualmente no llueve o va a haber mayor lluvia? Puede existir los dos eventos. Digo, para que estén preparados nuestros hermanos del norte y de la Sierra Norte, ¿no? Va a intensificar, en el caso del norte, va a intensificar la presencia de lluvias y en el caso del sur va a disminuir el tema de lluvias. Okay. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en el Niño de alcance global, cuando empieza a llover mucho en la parte de Sudamérica, en la zona de Australia, comienza una sequía total que inclusive trae consigo muchos incendios. Y aquí, capitán, usted me podrá explicar o corregir. Muchas veces no entendemos, esto nos parece muy lejano porque está a altura de Asia o al centro del Pacífico. Pero en realidad hay corrientes que traen toda esta agua hacia la costa de Sudamérica. Sí. La circulación general se da por unas famosas ondas Kelvin que viajan de oeste a este y traen consigo toda esta masa energética calórica que llega a nuestras costas. Esa es la famosa onda Kelvin que dicen que va a llegar al Perú. Sí, que ya viene llegando, normalmente se profundiza a unos 100, 150 metros y luego asciende a superficie frente a nuestras costas. Entonces, ¿por qué se monitorea la parte central? Porque es un punto medio que nos permite prever con anticipación cuál es la inyección de calor que llega a nuestras costas. Niño 3-4 se considera al monitoreo de profesionales que realizan geográficamente esa zona y Niño 1+2 a la zona. Es como está distribuido. Así es. Ahora, creo que tiene otras gráficas más. Aquí básicamente es para saber cuál es la fotografía actual. Nosotros tenemos una serie de estaciones costeras en toda la costa peruana y podemos ver con mucha atención de que ya la lengua de masa de agua caliente está llegando prácticamente hasta el Callao y Pisco. Es por eso que el recurso biológico, por ejemplo, está mudándose a la parte sur. Para que tengan una idea, Paita debería tener una temperatura normal de 18 grados y ya estamos en 24. Es decir, ¿estamos hablando de la temperatura del agua? Temperatura del agua. No del ambiente en la orilla, no, del agua. Del agua. ¿24 grados en Paita? Así es, estamos hablando de prácticamente 6 grados más. Y en Chimbote, Callao, San Juan e Hilo estamos hablando de una media entre 3 grados. Igual, obviamente, es una diferencia considerable que influye mucho en la sensación térmica que tenemos diariamente ahora en Lima o en la costa peruana, ¿no? Y esto se va a ver durante todo el invierno. Invierno es un periodo, una época clave del estudio de este fenómeno y donde el Comité ENFEN está viendo la evolución del invierno austral, porque eso va a permitir saber si es que el evento se mantiene o disminuye, porque obviamente de condiciones naturales... ¿Puede comentarnos de estas temperaturas nuevamente, por favor, capitán, en cada uno de los puntos? Las personas que nos ven en casa de pronto no lo tienen tan claro como... A ver, en Paita, por ejemplo, deberíamos tener una temperatura para esta época del año de 18 grados Celsius y tenemos actualmente 24 grados Celsius de temperatura superficial del mar. En Chimbote tenemos una temperatura de 19.4 de acuerdo a los registros o estadística y actualmente tenemos 22.3 grados. En el caso del Callao tenemos como promedio una temperatura de 16.9 y actualmente tenemos 20.9 grados. Es decir, una diferencia de 4 grados exactamente. En San Juan de Marcona deberíamos tener una temperatura normal de acuerdo al inicio del invierno austral de 14.8 grados y tenemos 17.4. Y para finalizar la parte sur de nuestro país deberíamos tener una temperatura de 15.8 grados y tenemos 18.6. Entonces... precisamente usted mencionaba
Al ENFEN, le agradezco mucho esa precisión porque tenemos que estar muy atentos a lo que nos dice ENFEN sobre las proyecciones del fenómeno del Niño, ¿verdad? Y el público nos ve hace un tiempo hablando de esto una y otra vez, hablando de las proyecciones moderada, fuerte intensidad y más. Y algunos se preguntarán por qué tanto revisar esos anuncios, y es que, como decías, finalmente la proyección puede variar en los meses de aparición de la intensidad o la magnitud del fenómeno. ¿Qué implica cuando se hace el anuncio de fuerte intensidad? Uno piensa huaicos, piensa grandes lluvias, los ríos se van a finalmente, sacar el agua hacia las calles. ¿Qué implica realmente cuando hablamos de fuerte intensidad, por favor? Y es importante lo que has mencionado, Fátima, porque ahorita el ENFEN está en estado de alerta, es decir, cada 15 días, yo invito a que todos puedan revisar las diversas redes para verificar estos comunicados actualizados, pero fuerte intensidad implica que los patrones están en base a unos umbrales por el tope de, por así decirlo, el promedio que nos indican de temperatura en toda la zona peruana y en la parte del Pacífico Central. Pero fuerte no implica que necesariamente pueda haber una intensidad de lluvias, un aumento de las quebradas, sino que eso se va a desarrollar cuando exista lo que se conoce como el acoplamiento del océano a la atmósfera, que se da generalmente en el inicio del verano austral. Es decir, esto sí nos está dando señas de que se está dando todo el escenario para que eso suceda, pero no se va a poder definir a ciencia cierta hasta que no se dé este acoplamiento. ¿Cuál es este acoplamiento? Es que prácticamente empieza a haber un motor de circulación entre evaporación del agua de mar, generación de nubosidad y precipitación. Capitán, ¿qué le parece si vemos otro cuadro más que ha traído mientras vamos revisando las preguntas que tenemos en estudio? Para finalizar, tenemos el estado de puertos, que es importantísimo porque de eso depende la actividad pesquera en toda nuestra costa peruana, la actividad portuaria también, que es parte del desarrollo nacional. Y actualmente la Dirección de Hidrografía y Navegación ha publicado un aviso especial en el cual indica de que tenemos la influencia de un oleaje anómalo proveniente del sur-oeste. Y este aviso especial indica de que va a tener una duración hasta este viernes, 3 de julio. Toda la semana. Toda la semana. El día de hoy es el día pico, Pedro, es importante resaltarlo. En la zona sur vamos a tener un oleaje de fuerte intensidad que implica tener una altura de olas de promedio de 2 a 3 veces la altura normal, y en la zona centro de 2 veces. ¿Por eso han cerrado todos los puertos de la zona sur? Sí, todos los puertos han sido cerrados por la Autoridad Marítima Nacional como medida de prevención y contingencia de la vida humana en el mar. En la zona centro prácticamente tenemos la mitad de los puertos cerrados, y en la zona norte o el litoral norte, que es a partir de Salaberry hasta Zorritos, solamente tenemos 4 puertos cerrados. ¿Por qué eso se da así? Es natural de que al ser un oleaje proveniente del suroeste, prácticamente toda la zona centro y sur es la más golpeada, y también, como lo comenté hace un momento, la influencia del fenómeno del Niño está haciendo que haya un aumento del nivel del mar y esto intensifica el evento. Entonces, invito también a que puedan seguir todas las redes sociales que tiene la Dirección de Hidrografía, que es el ente oceanográfico encargado del monitoreo de las condiciones del mar, para que puedan ver diferentes tipos de formas de presentación de esta información. Es decir, que esto va a variar durante la semana. Esto varía, hay que verlo. Diariamente esto varía, porque se hace una evaluación en cada uno de los puertos del país por parte de la Autoridad Marítima Nacional, la Dirección de Capitanías y Guardacostas, y evalúan si hay condiciones de seguridad para poder aperturar los puertos. Entonces, esto diariamente cambia. Señor director, ¿podemos volver al anterior donde están las temperaturas? Capitán, quiero hacerle una pregunta bien simple, pero creo que es importante que entendamos con claridad, porque nos ha hablado usted de la diferencia que hay en este momento entre lo que es la temperatura habitual y cómo por encima se están registrando en muchos puntos la temperatura del agua por encima de 3 o 4 grados de lo que es normal, habitual en esta época. ¿Esto va a aumentar, va a cambiar todavía hacia aguas más calientes? Esa era mi pregunta. Ya, ese punto justamente es uno de los determinantes para ver cómo llegamos al mes de diciembre. Hemos iniciado, Pedro, el 20 de junio el invierno. Es muy probable que el invierno trae consigo la intensificación del anticiclón semipermanente del Pacífico Sur y genera efectos del afloramiento. ¿Qué es el afloramiento? Es la surgencia de aguas frías del fondo hacia superficie. Eso puede generar que en estos meses veamos una
disminución en las brechas de la temperatura normal y la temperatura que O sea, va a haber una fluctuación. Va a haber una fluctuación. Pero no significa que se debilite y Así por es. tanto las aguas volverán a estar frías. Así es. Igual el Porque pronóstico puede es que volver el siga calor. elevado. Puede volver el calor y puede aumentar de repente conforme vayan pasando los meses y vayamos entrando a la estación de primavera. Pero es fundamental el monitoreo en estos meses porque nos va a permitir saber si es que se mantiene esta fuerza, por así decirlo, de intensidad de anomalías positivas o el invierno, perdón, nos da una mano y mitiga el evento y ya la intensidad Ya no... como- no Ya, se como da una tanto. consulta. Una pregunta que nos hacen ahí con mucha insistencia. Sí. Ya, como permíteme una consulta también desde este lado del estudio, porque realmente es interesante todo este trabajo, este detalle que nos traes para entender todos cómo es que se viene este fenómeno del niño global y el fenómeno el niño costero. Pero, ¿cuál sería la recomendación, por ejemplo, a los hombres de mar, a los peruanos que trabajan en la agricultura, ¿no? ¿Qué especies marinas no vamos a tener en los próximos meses debido al calentamiento de las aguas? Porque evidentemente buscan aguas frías y se retiran de nuestra costa. ¿Cuáles son estas recomendaciones y estos datos importantes también para estos productores, ¿no? Bueno, en primer lugar, con respecto a nuestros compañeros y amigos de la pesca artesanal, ¿no? Y también la industria pesquera, si bien es cierto, hay especies que van a migrar buscando aguas más frías, hay muchas especies tropicales que llegan a nuestras aguas y son especies obviamente de un valor productivo también alto. Es importante rediseñar la forma o la estrategia de pesca y entender que obviamente es un tema que va a tener una duración de tiempo y empezar a buscar estas nuevas especies que también llegan a una alta productividad. Y con respecto a la agricultura es importante obviamente también entender de que se tiene que utilizar el recurso hídrico, es decir, buscar productos que puedan generar una mayor rentabilidad porque sabemos que ante la activación de quebradas o ante lluvias muy intensas, principalmente en la costa norte, muchos de los productos que estamos acostumbrados a tener no vamos a poder No van a tener. estar. O van a aparecer nuevos, como ha mencionado. Así es. Como preguntaba Alicia Reto, el otro día en el mercado nos ofrecieron pava, pescado que nunca había visto, que nos dijeron que era bueno en fritura, en filete. Así es. Extraordinario. No conocía la pava, así que voy a buscar el nombre científico para vincularme un poquito con ella. Sí, el Instituto del Mar del Perú tiene toda una gama de información con respecto al vamos a entrar recurso. a mirar, porque ahí están las fotos. Ahí están las fotos, Las inclusive, imágenes de cada para una que de estas uno especies. y todos los familiares que nos ven en casa puedan saber cuál es el recurso biológico que, oportunidades y el valor nutricional. que está llegando Bueno. siempre que llega, por así decirlo, algo desfavorable, hay que verle el lado positivo Sí, y esa es la totalmente. estrategia al final. Muchísimas gracias, capitán. Gracias. Ya como Morote por venir a explicarnos todos estos temas que son científicos, no necesariamente son buenas noticias, no lo son, pero estamos a tiempo de tomar medidas y atenuar, ¿no es cierto?, el impacto negativo que pueda tener. Y de pasada también estamos aprendiendo algunas cosas. Muchísimas gracias nuevamente, Gracias capitán. por volver. Nosotros nos vamos con más información en vivo que nos trae Adolfo Bolívar.